Buenos días. ¿Sí durmieron? ¿O más o menos? Bueno, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha dado en estos días de estar escuchando su palabra, viendo algunos elementos importantes acerca de la iglesia y cómo una iglesia puede ser revitalizada, cuáles son los elementos que toda iglesia cristiana necesita tener como primacía, como algo importante. Estuvimos viendo a Cristo como la cabeza de la iglesia, como la suprema autoridad. Él es quien le da vida a la iglesia. También estuvimos viendo el mensaje que se proclama, que es el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir que Cristo mismo es el evangelio. Él es a quien proclamamos, Él es las buenas noticias, que Él vino, que nos rescató. Esas son las buenas noticias que proclamamos. También estuvimos hablando de los requisitos de un pastor bíblico y también hablamos de la supremacía de la palabra o del fundamento de la Biblia como la regla de la iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia tiene que estar fundamentado en las Escrituras. No importa las ideas que a cada cual se le puedan ocurrir, no importa qué significa este versículo para mí, qué significa este versículo para ti, no, más bien lo que nos importa es qué significa la Biblia desde lo que Dios quiso decir. A veces hacemos estudios bíblicos en casa y una pregunta que surge es, bueno, ¿qué significa este versículo para ti? Y esa pregunta realmente no importa, es ¿qué significa este versículo? ¿Y por qué hago esto de manera de introducción? Porque estoy convencido que la Escritura tiene poder cuando la entendemos y la interpretamos correctamente. Una vez tuve la oportunidad de visitar una sinagoga judía y tenían los rollos del Antiguo Testamento y el rabino los besaba y los besaba y los exaltaban y como que, pero era más una especie como de amuleto. Y creo que en muchas casas tienen la Biblia como un amuleto, la tienen abierta ahí en un salmo y está llena de polvo, nunca se mueve esa hoja, pero este libro no tiene poder en sí mismo por su material, no es como que si usted lo toca más va a ser santificado, sino que este libro tiene poder cuando se interpreta de manera correcta y cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Ahí está el poder de la palabra, cuando lo entendemos, y de ahí surge un elemento fundamental que es a lo que llamamos predicación expositiva. ¿Y qué es la predicación expositiva? Realmente el término expositiva, después de predicación, yo podría decir que simplemente es un apodo o es un término que utilizamos para diferenciarlo de tanta predicación mala que hay hoy en día, pero no es algo novedoso, no es algo como nuevo que algunas personas están practicando ahora. Y esto de predicación expositiva, entonces como algunos no escuchaban el término antes, piensan, bueno, esto es una nueva forma de predicar. Pero realmente no es nuevo, realmente la predicación expositiva es volver a la predicación de siempre, a la predicación fiel. Si pudieran entonces tener una descripción de lo que es predicación expositiva, podríamos decir que un sinónimo es predicación bíblica. ¿O qué es predicación expositiva? Es la predicación que Dios bendice. Es la clase de predicación que Dios bendice. ¿Y por qué es la clase de predicación que Dios bendice? Porque es la predicación donde la palabra de Dios es el centro. ¿De dónde sale el mensaje que se va a dar a la congregación? Del texto bíblico que se está exponiendo. De ahí la palabra expositiva. Hay un texto bíblico que se expone. ¿Qué otro tipo de predicaciones hay hoy en día? Bueno, otro tipo de predicaciones son, por ejemplo, que hay una persona que tiene un sueño o se imaginó algo y viene y le cuenta a la congregación los sueños que tuvo y realmente son simplemente parte de su imaginación. ¿Y qué hacen comúnmente? Tienen sueños y luego buscan versículos que más o menos cuadren con ese sueño. Otra idea es que tienen ideas psicológicas
o ideas de su experiencia humana, y lo mismo, tratan de salpimentar con versículos aquí y allá su enseñanza. Pero nada de esto es predicación bíblica. La predicación bíblica tiene un modelo que se puede resumir en unas partes fundamentales y se las voy a mencionar. La predicación expositiva tiene los siguientes elementos. Primero, la lectura de las Escrituras. Ese es el primer elemento fundamental de la predicación expositiva. Y por supuesto que si hiciéramos un taller de predicación expositiva, tendríamos que ir atrás, porque el predicador tiene que tener una preparación previa. Pero vamos a ir desde el momento en que ya está la ejecución de la predicación. Y el primer elemento de la predicación expositiva es la lectura pública de las Escrituras. Es un mandamiento que Pablo hace a sus discípulos en el Nuevo Testamento y les dice: no descuiden la lectura pública de las Escrituras. Necesitamos como congregación leer públicamente las Escrituras. Entonces, en predicación expositiva, primero el predicador lee y dice: bueno, esta es la porción de las Escrituras que es inspirada por Dios, que Dios ha dado a su pueblo y que hoy vamos a explicar. Luego, el segundo paso de la predicación expositiva es la explicación del texto en su contexto original. ¿Qué quiere decir eso? Que el predicador, después de leer el texto, explica qué significa ese versículo o esos versículos. En la predicación expositiva puede predicarse un párrafo, puede predicarse un capítulo, puede predicarse aún un sermón de un libro entero de la Biblia. También se puede predicar un versículo solo, o se podría predicar hasta una sola palabra. Un día yo escuché un versículo, un sermón sobre una sola palabra, ¿sí? Josías Grauman un día en Grace predicó un sermón sobre la palabra sinceridad, sobre esa palabra y qué significa. Así que la predicación expositiva es leer una porción de las Escrituras y luego explicar qué significa. ¿Qué significa? Y esa explicación tiene que llegar al punto original. ¿Qué es lo que realmente significa? Hay una sola interpretación, no hay múltiples interpretaciones. Cuando entendemos el contexto original, cuando entendemos por qué el autor bíblico escribió esos versículos, tenemos que llegar a una conclusión de cuál es el significado. No hay múltiples significados, hay un significado específico que es la intención del autor original y también la intención de Dios. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que Dios, cuando inspiró los versículos, las palabras, tenía una intención de que nosotros entendiéramos algo en particular. No que cada cual dijera: bueno, para mí es esto otro. No. Él tenía una intención. Como cuando nosotros hablamos. Cuando usted le dice algo a alguien, usted está esperando que esa persona entienda lo que usted está diciendo. ¿Quién tiene el control del significado en la interpretación bíblica? Pues el control del significado lo tiene el autor. Necesitamos llegar al punto en que qué fue lo que quiso decir el autor y cómo su audiencia original recibió ese mensaje, cómo lo entendió. Ese realmente es el punto de la predicación expositiva, exponer cuál es el sentido original del versículo. Y luego pasaríamos a un tercer punto, que no solamente es leer, explicar, pero en tercer lugar, aplicar. La aplicación. Hemos leído la Escritura, hemos explicado qué significa y luego la aplicamos a la audiencia original. Ahí sí pueden haber múltiples aplicaciones. Se pueden aplicar para los esposos, para las esposas, se pueden aplicar para niños, para el contexto en el que está la iglesia, y ahí pueden haber múltiples aplicaciones, pero basados en la interpretación, en el sentido original. Y algunos dicen: bueno, pero es que hay metáforas, hay cosas simbólicas en la Biblia. ¿Cómo puedo llegar yo a decir que hay una interpretación literal? ¿Debemos interpretar la Biblia de manera literal? Sí, estoy convencido que debemos interpretar la Biblia de manera literal. Y entonces algunos dicen: bueno, pero hay metáforas o hay simbologías. Y aquí entonces yo quisiera aclarar algo. Por ejemplo, nosotros todo el tiempo estamos hablando de manera metafórica también, o con imágenes, con figuras de dicción sería el término. ¿Y cómo
es un ejemplo. Muchas veces lo que decimos es, me estoy muriendo de hambre. ¿Usted alguna vez ha usado esa expresión o conoce a alguien? ¿Esa expresión se puede entender de manera literal? Sí. Yo puedo entender de manera literal qué es lo que está queriendo decir, pero tengo que entender qué es lo que el autor está queriendo decir cuando dice eso. Si yo entiendo eso de manera literal y entiendo la intención del autor, ¿qué está queriendo decir? Bueno, tengo mucha hambre, ¿cierto? Literalmente él está diciendo que tiene mucha hambre. Por supuesto no está diciendo, me estoy muriendo de hambre, entonces nadie va a pedir una ambulancia, ¿cierto? Sino que más bien van a hacer más sándwiches. Eso significa que yo sí puedo entender aún los símbolos de una manera literal, pero tengo que entender para qué el símbolo fue dado. Pero eso no me da la licencia de que cuando hay una metáfora o cuando hay una simbología, entonces yo puedo disparar para cualquier lado y hacer alegorías o espiritualizar los versículos, que es lo que hace mucha gente. Coge un pedazo de la escritura y se inventa cualquier tipo de historia. Tenemos que llegar al significado original y literal. Y quiero que me acompañen a Nehemías, capítulo 8, para que vean que esto ni siquiera es una invención del Nuevo Testamento, sino que esta es la forma en cómo los predicadores fieles a lo largo de la historia han predicado. Y aquí tenemos en Nehemías la predicación de Esdras. Y solamente quiero mostrarles un poco, y con la lectura y unos breves comentarios, ver que esto que les he mencionado de predicación expositiva es realmente lo que han hecho los hombres de Dios a lo largo de la historia. Exponer el texto. Y saben, la predicación expositiva es la mejor manera de enseñarle a la congregación a interpretar sus Biblias. A veces hay personas que vienen y dan mensajes y la interpretación o el mensaje es tan novedoso, tan extraño, que las personas que están ahí sentadas dicen, yo nunca podría llegar a eso. Claro, usted no podría llegar a eso porque fue imaginación del predicador, pero no porque eso sea lo que diga el texto. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras. ¿Qué le pidieron? ¿Qué le pedía al pueblo? Traed el libro, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El pueblo estaba llegando a un punto donde Dios les estaba llevando a que clamaran para que escucharan la palabra de la ley. ¿Qué es lo que una iglesia fiel hace? Pide que traigan el libro, que se abra el libro. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Ellos estaban pidiendo que se trajera el libro de la ley de Moisés. Y miren el versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Solamente los hombres eran instruidos en la palabra? Hombres y mujeres. Necesitamos mujeres fuertes doctrinalmente en las congregaciones y necesitamos, por supuesto, hombres fuertes doctrinalmente. Todos los que podían entender, hombres y mujeres. Era el primer día del mes séptimo. Y el versículo 3 dice ¿qué fue lo primero que hizo Esdras luego de que había una congregación y que estaba él delante para predicar? ¿Qué fue lo primero que hizo? Miren el versículo 3. Y leyó el libro. El primer elemento, leer el libro, leer la ley. Leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía. Y aquí es donde algunos dicen, bueno, entonces aquí nos dice cuánto deben durar los sermones. Desde el amanecer hasta el mediodía. Algunos ya con un sermón de 50 minutos, o aquí que llevamos 3 minutos, algunos ya no sé si están en el cuerpo o en el espíritu. Pero esta predicación, por lo menos tenemos un mensaje que duró horas. Y no es el único que ha predicado por horas. No sé si recuerdan que Pablo también predicaba a veces por horas. Y si usted es un predicador y alguna vez se le duerme a alguna persona, pues no se sienta mal. A Pablo también se le durmió a alguien y estaba en una ventana y se cayó y se mató. Así quedó dormido ese que estaba escuchando el sermón de Pablo. El problema es que hoy en día ni Benjamín, ni David, ni
Johan ni yo tenemos la capacidad de resucitarlo. Así que si usted se duerme y se pega un golpazo que se muere, ahí quedó. Mejor estar despierto. Pero entonces aquí está hablando de cómo la exposición fue larga, tomó el tiempo necesario. Y creo que es bueno meditar en que hay que quitar esa idea de sermoncitos para cristianitos, pequeñitos, cápsulas, rapidito, entre el mensaje sea más rápido, entre sea más corto, mejor. No, necesitamos más bien todos como congregación crecer en cómo podemos prestar atención a la palabra de Dios. Porque usted es capaz de verse una serie por horas y no es capaz de estar concentrado por unos minutos en la palabra de Dios. Y puede usted preguntarse y decir, ¿por qué? Porque hay otras cosas que puedo disfrutar tanto y en cambio estar expuesto a la palabra de Dios me cuesta tantísimo. ¿Por qué? Realmente algunos, una de las razones es porque ni siquiera tienen el Espíritu Santo morando dentro de ustedes. Y cuando se abre la palabra es como si le dieran un somnífero inmediatamente. Y no tiene usted una pasión y un deseo por escuchar la palabra de Dios, por ver qué tiene que decir Dios. Estaban hombres y mujeres, todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. El predicador estaba leyendo las escrituras, la ley, ¿y qué estaba haciendo el pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo? Estar atento a lo que se está diciendo, tratar de prestar toda la atención. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión, es decir, estaba más alto que el resto de la congregación para poder predicar. Y junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda estaba Pedayas, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Parece que había un grupo de hombres que estaban ayudando ahí en pequeños grupos o transmitiendo el mensaje, porque había una multitud. Y el versículo 5 dice que abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie en reverencia a la palabra. Es la palabra de Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y está ahí en la mención del versículo 7, otros hombres que estaban aquí, que miren el final del versículo 7, dice que explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. No solamente leían la ley, sino que ¿qué hacían? Explicaban. Pero es muy interesante lo que dice el versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios. ¿Y qué hacían? Traducían. Aquí la importancia de entender los idiomas originales para poder dar una interpretación lo más fiel posible al pueblo de Dios. Traducían el texto para que pudieran, ¿qué? Miren lo que dice, cómo termina el versículo 8, dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿No ha visto usted miles de personas ir a misas por años sin entender nada de lo que se está hablando y simplemente ir para asistir? Y qué triste que eso sea lo que suceda también en iglesias cristianas, simplemente ir y no entender nada. El poder de la palabra está en la interpretación de la palabra, en entender qué es lo que Dios está diciendo, y le daban el sentido para que entendieran la lectura. Esa es la tarea. Usted es un predicador, póngase como máxima tarea no tratar de que la gente salga pensando qué inteligente es este hombre, qué elocuente es. Si usted se quiere poner una meta como predicador, póngase esta meta: yo quiero que entiendan la palabra de Dios. Yo quiero que la persona más sencilla de la congregación entienda, y yo quiero que el PhD también sea confrontado. Yo quiero que el niño pueda entender, y yo quiero que el adulto pueda entender. A Spurgeon, en su época, muchos le decían, este es un hombre simple y sencillo. Había otros que eran muy elocuentes,
No sé cómo podían decir eso, pero seguramente eran más académicos, intelectuales. Hasta los llegaron a llamar el predicador del pueblo, de la masa, del vulgo. Pero tenía un propósito y era que el pueblo pudiera entender. Y yo recuerdo que cuando fui al seminario, ya llevaba años predicando a jóvenes antes, pero cuando llegué al seminario empecé a entender más cosas y a estudiar más cosas a profundidad. Y recuerdo que un día le dije: Señor, yo quiero que esto que estoy aprendiendo no me lleve a complicar más tu mensaje. Todo lo contrario, yo quiero que sea cada vez más claro para que tu pueblo entienda tu palabra con claridad. No queremos complicar más el mensaje, por el contrario, quiero ser ¿qué? Lo más claro posible para que el pueblo de Dios pueda entender. Y eso era lo que estaba haciendo Esdras, traduciendo, haciendo más simple para que el pueblo pudiera comprender. A veces verdades elevadas, pero hacerlas simple para que el pueblo pueda entender y ser transformado, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Qué más sucede en la predicación verdadera? Pues esa verdad es aplicada y las personas que hacen son confrontadas. ¿Y qué pasó con el pueblo ese día? Lloraban. No estamos en contra de las emociones. Creo que algunas personas que quieren corregir el error de iglesias, que todo es emociones, entonces quieren irse al otro lado y decir como no tienen que haber emociones. Y eso es incorrecto. Dios nos ha dotado con emociones. Está bien que usted en un sermón, en una predicación de la palabra, usted llore si está siendo confrontado, si está siendo chocado, pero que llore, ¿sabe por qué? Porque usted está entendiendo y al entender le confronta y usted dice: Señor, tanto me falta, ayúdame, perdóname, y llora, y es unas lágrimas genuinas. Pero no queremos que usted llore porque aquí está el predicador y hay alguien con el pianito atrás haciendo como un ruidito ahí que lo va sensibilizando. Bueno, esas lágrimas no sirven de nada. Pero si son lágrimas porque usted está entendiendo que usted es un pecador que necesita arrepentimiento, bueno, son lágrimas hermosas. No buscamos las emociones, pero si alguien entiende la palabra y es confrontado, por supuesto que sus emociones se tienen que mover. Jonathan Edwards le llama los afectos religiosos o las afecciones. Nuestras fibras más internas tienen que moverse cuando somos expuestos a la palabra y pueden causar gozo, pueden causar alegría, un deseo de exaltar al Señor, de querer adorarlo, de querer cantarle, o también llorar y pedir perdón por nuestro pecado. Eso tiene que suceder, y aquí sucedió que todos lloraban al oír las palabras de la ley. Luego en el versículo 10 se les dio unas instrucciones, pero quiero que miren el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? Porque había gran gozo. Porque había gran gozo en el pueblo. Porque habían comprendido las palabras que se les había sido enseñadas. Una iglesia con gozo va a ser una iglesia que entiende la palabra de su Dios. Que entiende la palabra de su Dios. Y solo tenía lo de Nehemías a manera de introducción, pero creo que se me fue un poco largo. Pero quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 1. Y quiero pasar el resto de los minutos hablando de algo que es importante, y es que en la predicación expositiva el predicador juega un papel fundamental, pero creo que hay otros elementos importantes, y uno de los participantes de una predicación sana en una congregación son los miembros de la congregación que están recibiendo la predicación expositiva. Y quisiera contestar una pregunta en los minutos que quedan, y es: ¿cómo escuchar predicación expositiva? Hay hombres que se están preparando para predicar de la mejor manera, pero ¿cómo el que está sentado puede escucharse predicación expositiva?
Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: se nos ha dicho que los hombres no deben predicar sin preparación, concedido, pero añadimos, los hombres no deben oír sin preparación. No debe haber un predicador sin preparación, pero tampoco debe haber un oidor sin preparación. ¿Quién piensa usted que necesita mayor preparación, el sembrador o la tierra? Me parece que hay más preparación necesaria para el suelo que para el sembrador, más para el oyente que para el predicador. Qué perspectiva tan interesante, que durante la semana el pastor se está preparando para predicar, pero usted pasa durante la semana pensando que, bueno, ojalá que se prepare bien. Pero la perspectiva que Spurgeon está presentando aquí es que nosotros, como aquellos que vamos a escuchar la predicación, también deberíamos estarnos preparando para escuchar de manera correcta. Y hay dos formas que aparecen en Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 25, creo que hasta el 27, pero especialmente hoy vamos a mirar hasta el 25, de cómo una persona puede prepararse para escuchar predicación expositiva, para escuchar predicación bíblica. Y son dos elementos principalmente. El número uno, ser un oidor humilde. Ser un oidor humilde. Y número dos, ser un oidor obediente. Ser un oidor obediente. La palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Ha escuchado ese versículo en Isaías 55? Que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces se predica un mensaje y la persona no obedece ni pasa nada en su vida? ¿La palabra regresó vacía? La palabra de Dios nunca regresa vacía, porque cuando se predica un mensaje y la persona obedece, ¿qué pasa en la vida de esa persona? Hay bendición de parte de Dios. Pero cuando se predica un mensaje de la palabra y la persona rechaza obedecer, ¿qué hay en su vida? Hay maldición. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Usted va a ser expuesto a la predicación de la palabra. Si usted la obedece, recibirá bendición. Si no la obedece, recibirá las consecuencias de su desobediencia, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a cumplir su efecto. Para algunos el efecto va a ser bendición, para el otro va a ser juicio. Por ejemplo, una persona que está en una iglesia de sana doctrina como esta, lo que va a pasar con su vida si no cambia, si no se arrepiente, es que cada sermón va a ser como un juicio en su juicio final, porque se le va a decir: mira, tú fuiste expuesto a la verdad, tú escuchaste buena predicación, se te explicó el mensaje, no hiciste caso, así que esos mensajes, ¿qué van a hacer? Van a ser como evidencias el día de su juicio, para decirle: fuiste expuesto a la palabra y jamás prestaste atención. Estar en una iglesia de sana doctrina es algo peligroso. Si usted no quiere cambiar, si usted quiere tomarse la idea del cristianismo de una manera ligera, porque lo que está pasando es que usted está recibiendo más y más responsabilidad. Y un día será juzgado por todo lo que está recibiendo. En ese sentido es peligroso. Entonces miremos el primer punto, siendo humildes. Y leamos los versículos antes de comenzar. Esto sabéis, amados hermanos, estoy en el capítulo 1 de Santiago, versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado, recibirá bendición en lo que hace. Oremos. Padre, te pido que estos últimos minutos tú nos bendigas, Señor, y nos ayudes a ser oidores humildes de tu palabra. Cada vez que seamos expuestos a ella, tanto cuando la leamos
como cuando escuchemos predicación bíblica, nosotros seamos humildes para recibir el mensaje y que también seamos oidores obedientes, Señor, para poner en práctica lo que tú nos estás comandando. Bendícenos, Señor. Aquí Santiago, que es el hermano del Señor Jesucristo, está prendiendo las alertas y le está diciendo que aquellos que son verdaderos creyentes son personas que reciben con humildad la palabra de Dios. Esa es una manera de reconocer a alguien que es un creyente verdadero o no falso, que tiene una relación con la palabra de Dios. Usted pregúntele a muchas personas, y bueno, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Lees la Biblia? No. Bueno, ahí hay una inconsistencia. Un creyente verdadero tiene un deseo por la palabra, un anhelo por la palabra. Y aquí Santiago está diciendo que los creyentes verdaderos reciben la palabra de manera adecuada. Es más, miren el versículo 18, es lo que viene enfatizando desde antes. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de todas sus criaturas. ¿Y cómo debemos recibir entonces esta palabra en el día a día? Con humildad, con humildad. Esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír y tardo para la ira. Pronto para oír. ¿A qué se refiere con esa expresión pronto para oír? La idea aquí no es de alguien que escucha toda la predicación que se le cruza por el camino. Cualquier sermón que le aparece en internet lo escucha. No, eso no significa ser pronto para oír. Más bien lo que está hablando es que tiene una actitud dispuesta para oír la palabra de Dios, que se dispone y dice: voy a prestar atención, me voy a preparar para escuchar la palabra de Dios. Es pronto para oír la palabra predicada. Esto muestra un corazón humilde. Alguien que cuando es expuesto a la palabra de Dios no tiene la actitud que a veces personas tienen y dicen: bueno, eso yo ya lo escuché, eso yo ya me lo sabía. Tantas veces uno escucha esa expresión entre hermanos y hermanas y dicen: sí, esa ya yo la había escuchado. Bueno, necesitamos escuchar las predicaciones una y otra vez porque somos olvidadizos y tenemos que tener un corazón que pronto para escuchar. Muchas veces estamos listos para hablar y no tanto para oír. Miren lo que dice el versículo: que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Y luego continúa diciendo: tardo para la ira, tardo para la ira. Y vamos a verlo en unos minutos a qué se refiere, por qué dice esto de tardo para la ira. Pero miremos algunos elementos de cómo ser pronto para oír. Una manera práctica de ser pronto para oír es tomar notas en los sermones. Tomar notas. Eso está mostrando que usted está interesado en lo que está sucediendo. Y no solamente está escuchando, sino que al mismo tiempo está tomando nota. Entonces, ¿cómo puedo ser pronto para oír la predicación? Una de las formas es tomando nota. Es posible que usted nunca vuelva a mirar esas notas, pero por lo menos durante el mensaje de la palabra, usted estuvo tratando de prestar atención, tomando notas. Y no tome el tomar notas como algo que lo va a desconcentrar, porque también he visto eso. Personas que toman nota y el tomar nota los desconcentran, porque están como tomando un dictado. Entonces, si se quedaron atrás, ya se desconcentraron. No, trate de aprender a tomar los puntos principales o las frases principales. Tomar nota es una buena manera de ser pronto para oír, de prestar atención. Pero hay otras maneras prácticas, y voy a hablar específicamente del domingo. Si usted se va a preparar para escuchar predicación el domingo, un elemento esencial es que usted descanse bien el sábado. Hay algunos que no descansan bien el sábado, no hacen planes desde el día anterior y llegan el domingo y desde que llegan vienen listos para una buena siesta. Pero si yo estoy pensando, y para mí es importante lo que viene al otro día, ¿cuál debe ser mi actitud en mi casa y en mi familia desde el sábado? Una actitud de expectación, una actitud de oración, una actitud de bueno, vamos a tratar de llegar temprano el sábado para que el domingo estemos bien descansados y preparados para estar escuchando con atención. Son elementos que parecen irrelevantes, pero muestran lo que estoy haciendo porque quiero escuchar la palabra de Dios. Me esfuerzo por prepararme, por orar. Qué bueno una oración corta en la familia el sábado en la noche, diciendo: Señor, háblanos mañana de una manera especial en la iglesia por medio de la predicación.
Qué bueno una oración con la familia el sábado, orando, Señor, mañana salva personas a través de la predicación. Eso es una actitud humilde ante la palabra de Dios. Eso es querernos preparar y ser prontos para oír su palabra, de manera práctica. Comer antes o no comer antes. Algunos no comen antes y están escuchando el sermón del domingo con el reloj esperando a qué hora será la hora del almuerzo. Entonces, tal vez usted necesita comer antes y prepararse para escuchar. O tal vez usted no necesita comer tanto, porque tal vez si come demasiado, ahí viene a pasar la siesta acá. Cada uno prepárese y haga lo que sea necesario para estar lo mejor dispuesto para escuchar la palabra de Dios. No solamente el predicador necesita preparación, el pueblo de Dios necesita prepararse para escuchar la palabra. Actitud de expectación, y esto puede comenzar días antes. Ser pronto para oír, no para escuchar cualquier predicación, sino para ser diligentes a cuando nos exponemos. Y por supuesto esto no solo se aplica a la predicación, sino también a la lectura de las Escrituras. ¿Cómo podemos estar más expectantes a la lectura de la Escritura? Ser tardo para hablar. Y cuando dice ser tardo para hablar, está hablando de aquietar nuestras mentes, de no dar tantos argumentos, de no hablar tanto de lo que nosotros sabemos, sino más bien saber escuchar primero, saber escuchar primero. Y luego habla de ser tardo para irarte, tardo para irarte. Y en este contexto, yo creo que lo que significa esa expresión tardo para la ira y lo que dice el versículo 20, está hablando de la molestia que puede causar una verdad bíblica. Ayer venía en el Uber, no sé qué era, Uber o taxi, y la persona me preguntó, ¿y usted qué va a hacer? Y le dije, voy a hablar acerca de los requisitos del pastor en una iglesia. Ay, me dijo, cuénteme, ¿y de qué se trata? Entonces le empecé a decir, bueno, uno de los requisitos del pastor es que debe ser marido de una sola mujer, no puede ser un adúltero. Y ahí paró y dijo, uy, no, con eso sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, ya después supe por qué, que había algo en su vida que no estaba bien. Y seguí explicándole, insistiéndole, bueno, es que no se trata de que no te guste o no te parezca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Al final, bueno, pudimos profundizar un poco más en otros temas, pero el punto es que a veces cuando una palabra es expuesta, ¿qué sucede? Nos incomoda, porque no estamos ahí. Y lo que tenemos que hacer es ser tardos para irnos en contra de la revelación de Dios. No molestarnos, sino decir, si esto me está hablando la palabra de Dios aquí y yo no estoy conforme a lo que dice, no debo buscar cómo torcerlo, cómo tratar de decir, bueno, esto no aplica para mí, sino decir, bueno, Señor, ayúdame a cambiar. Yo soy ese que no está bien. Ser tardo para irarte. Luego dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, esa molestia ante la revelación de la palabra no obra la justicia de Dios. No termina siendo que la persona camine en los caminos de justicia. Luego va a enfatizar el versículo 21, más bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de airarse contra la palabra, airarse contra Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Más bien, ¿qué? Por lo cual, más bien, desechando toda inmundicia. Un oidor humilde va a desechar el pecado en su vida. Escucha la predicación y dice, ¿qué puedo abandonar? ¿Qué pecado debo abandonar en mi vida? Qué bueno ayer como nos exhortaba Benjamín a tener más pasión por la palabra. Y creo que todos éramos exhortados y decíamos, bueno, yo no estoy ahí, necesito crecer en mi amor por la palabra. Desechando todo inmundicia, todo resto de malicia, recibid con humildad, ¿qué? La palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Es orgulloso recibir la instrucción de la palabra y seguir haciendo lo mismo, seguir viviendo de la misma manera, cuando hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Eso es lo primero, recibir la palabra con humildad. Y en segundo punto y final, es siendo obedientes. Siendo obedientes. Miren el versículo 22. ¿Cómo recibimos la predicación de la palabra? ¿Cómo recibimos la palabra cuando la leemos? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. ¿Cómo debemos escuchar predicación bíblica? Siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué debemos ser obedientes? Esas respuestas las da Santiago ahí. La primera respuesta es ¿por qué? Porque si tu vida no cambia, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué debemos ser obedientes ante la predicación y la lectura de la Biblia? Porque si no cambiamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos. Si usted es alguien que solamente oye pero no cambia, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Hay personas que les encanta escuchar predicación expositiva, que les encanta escuchar buenos predicadores y buscan predicadores en internet y escuchan buena predicación, pero no dejan que sus vidas sean transformadas. Solamente les gusta escuchar buena predicación, pero no cambiar. Y me recuerda de varios personajes en la Biblia, pero el primero que viene a mi mente es Herodes. ¿Recuerdan a Herodes? Le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un predicador fuerte y le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Pero Herodes no dejaba que ese mensaje cambiara su vida, sino que más bien que él un día cogió y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. No basta con escuchar buena predicación, necesitamos ser buenos oidores que obedecen lo que escuchamos. No sé si usted ha calculado, pero es posible que si usted lleva en esta iglesia 5 años, es posible que haya escuchado por lo menos más de 500 sermones. Con los que escucha aquí, con los que ha escuchado tal vez entre la semana de otros predicadores. Y la pregunta para usted, que lleva 5 o 10 años, es: ¿a usted se le notan los sermones y las predicaciones que ha recibido en su vida? ¿Son evidentes? ¿Se ve un progreso en su vida cada año más en su vida? ¿O realmente las personas lo ven y bueno, este es el mismo, o a veces es peor que el que era hace 5 años? Ser oidores solamente y no hacedores es engañarnos a nosotros mismos, es engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué debemos ser oidores obedientes? Porque un necio es un oidor olvidadizo. Miren el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La palabra funciona como un espejo. Nos miramos ante la palabra y nos vemos y decimos algo está mal. Y es como cuando usted se levanta y se mira y dice, bueno, esto está sucio, entonces se limpia, se baña, se arregla, pero no es como el que se mira en el espejo y se volteó y ya se le olvidó lo que había visto. Es que usted se ve en la palabra y usted dice, esto no está bien en mi vida, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar. Y no soy simplemente un oidor olvidadizo, que pronto olvido lo que la palabra ha revelado. Thomas Watson dijo lo siguiente: si oyes bien la palabra, practica lo que oyes. El oír solamente no será una súplica suficiente en el día del juicio. No podrás simplemente decir, Señor, yo escuché muchos sermones. ¿Qué te contestará Dios? ¿Qué frutos de obediencia habéis dado? La palabra predicada no es solo para informarlos, sino para reformarlos. Si oyeron la palabra y no fueron mejorados por ella, su oído aumentará su condenación. Y escuchen cómo termina Thomas Watson: para oyentes desobedientes, sin gracia, cada sermón será leña para calentar el infierno. Si la predicación ha expuesto tu pecado, no pienses que es algo que puedes resolver mañana. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento. Y finalmente el versículo 25 nos dice que debemos ser oidores obedientes, porque el oidor obediente será bendecido. El oidor obediente será bendecido. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? ¿Hay alguno aquí que se levante y diga, no, yo no quiero que Dios me bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga. Y Él ha dado la instrucción de que una de las formas
El primero nos bendice por su gracia, pero una de las formas prácticas en la vida, en el día a día, por la manera en que Él usa un canal de bendición en nuestras vidas, es a través de la obediencia a su palabra. Cuando obedecemos su palabra, recibimos bendición en nuestras vidas. Así que el llamado aquí es a recibir la bendición de Dios por medio de una vida obediente al escuchar su palabra. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. El que confía en la palabra de Dios. Y quisiera terminar con unos comentarios de Pastor John MacArthur acerca de cómo aplicar los sermones a mi vida. O cada que usted lea la Biblia, si quiere tome apunte de estas preguntas sobre cómo analizar un sermón que acaba de escuchar o sobre cómo hacer su tiempo de devoción personal cuando ha leído la Biblia. Preguntas que usted se puede hacer. Número 1, ¿existe algún ejemplo que yo deba seguir? ¿Existe algún ejemplo que yo deba seguir? Número 2, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer? En tercer lugar, ¿debo evitar cometer algún pecado a la luz de lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando? No solamente evitar un pecado que puede venir, pero también ¿tengo algún pecado que debo abandonar a la luz de lo que estoy escuchando? ¿Existe alguna promesa en la cual tengo que confiar? Y la última pregunta sería, ¿hay nuevos pensamientos acerca de Dios en los cuales debería meditar? Si pusiéramos en práctica estas preguntas, cada que escuchamos la palabra de Dios, es una manera de meditar y crecer en ella. Pidámosle al Señor que seamos mejores oidores, oidores humildes y oidores obedientes. Padre, te damos gracias por esta mañana y te suplicamos que en tu gracia nos ayudes, Señor, a poder obedecer mejor tu palabra. No queremos ser oidores orgullosos, no queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser oidores humildes y obedientes de tu palabra. Y que así tú traigas bendición a nuestras vidas y que así podamos vivir una vida para tu gloria, Señor. Te pedimos que nos bendigas por medio de esa palabra preciosa, Señor. Bendice esta iglesia y permite que se predique tu palabra de manera fiel, pero que también haya personas que se preparen para escuchar tu palabra y tú transformes sus vidas, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.